Pues qué gusto estar nuevamente, hermanos, con ustedes para seguir escudriñando, estudiando la palabra de nuestro Dios. Y estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Amén. Entonces vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, pero ahora el capítulo 3, los versos del 13 al 19. Amén. Marcos, capítulo 3, versos del 13 al 19. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y tiene que ver con la elección de los 12 apóstoles, los discípulos del Señor. Amén. Vamos a leer y vamos a orar para que Dios nos dé sabiduría para entender su palabra. Dice la palabra del Señor: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites venir a tu presencia y a tu palabra. Ahora te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir y que lo podamos poner por obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leímos este primer pasaje, este primer momento, en la versión Reina Valera. Ahora vamos a ir desdoblando el pasaje en la versión NTV. Fíjense, dice la escritura que Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Es decir, el Señor eligió a sus 12 discípulos, a su grupo más cerrado, más íntimo, vamos a decirlo, de seguidores. Al Señor Jesús lo seguían muchas personas. Ya lo vimos el domingo pasado, donde veíamos que al Señor Jesús lo seguían multitudes. Se juntaban miles de personas para escucharlo hablar, predicar, enseñar y sobre todo para ver los milagros y las señales. Pero el Señor eligió a un grupo pequeño para que lo acompañaran. Y yo me puse a reflexionar y te invito a que hagamos esa reflexión, a que observemos cómo fue que el Señor eligió a estos 12 cercanos a Él. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hoy en día las empresas, las compañías, tienen un departamento que se llama RH, Recursos Humanos. Y entonces hacen una convocatoria, vamos a decirlo así, donde dicen hay tantas vacantes para tal puesto, para tal puesto y para tal puesto. Y entonces la gente que ve esas convocatorias, esas vacantes y le interesa pertenecer a esa empresa, le interesa el trabajo y considera que puede cubrir los requisitos, van y hacen una solicitud de empleo. Llevan una solicitud de empleo y hay un proceso. No es nada más llegar y quiero el trabajo, así vente, pásate, ¿verdad que no? Hay un proceso. Y entonces en ese proceso ocurre que a lo mejor, si les interesas, vas pasando una serie de filtros y luego tienes una entrevista con el de RH, con el de Departamento de Recursos Humanos. Y entonces ya te hacen la entrevista, te evalúan y luego te dicen, nosotros te llamamos. Si nosotros te llamamos, ¿cuándo puedes iniciar a trabajar? No, pues yo conozco a alguien que le dijeron, no, pues sí nos interesa. ¿Quieres el trabajo? Sí, me parece muy bien. ¿Te puedes quedar ahorita? No, ahorita no, porque fíjate que tengo. Ah, está bien, yo te llamo. Entonces nunca le volvieron
a llamar. No, no, como que no tenía muchas ganas, ¿verdad? Pero bueno, eso se hace en las empresas y se hace con la finalidad de que de establecer precisamente lo que les decía, un filtro para elegir a los mejores perfiles. Pero es muy interesante observar que en la escritura no nos habla de que el Señor Jesús, por lo menos esté plasmado en la escritura, que haya hecho un proceso de selección o de filtración. Ahora, seguro estoy porque el Señor los llamó a cada uno de ellos. Llamó a Pedro, llamó a Jacobo, a su hermano Andrés, a Juan. O sea, el Señor los llamó. Pero no vemos aquí un proceso en el que el Señor haya puesto, digámoslo, un proceso en el que fue seleccionando y fue desechando, sino que el Señor los llamó directamente. Un director de recursos humanos, pues no ve lo que el Señor Jesús ve, ¿verdad? El Señor Jesús ve nuestro corazón. Pero, ¿qué virtudes habrá encontrado el Señor Jesús en los apóstoles que Él llamó? Uno pudiera pensar que pues eligió a una élite. Imagínense, el Señor Jesús, el Salvador del mundo, el Mesías en la tierra, estaba eligiendo a su equipo más íntimo de trabajo, a unos colaboradores muy cercanos. Y es muy interesante ver que el Señor Jesús no fue a las escuelas rabínicas a hacer esta selección de discípulos, no fue al templo de Jerusalén a llamar al sumo sacerdote, ¿verdad? Para decir, oye, vente a formar parte de mi grupo de discípulos. No, sino que el Señor Jesús, por ejemplo, ¿dónde fue que llamó a Pedro, llamado Simón? ¿En dónde lo encontró? Pescando, ¿verdad? Y así, si vemos, por ejemplo, a Mateo, ¿qué era Mateo? ¿Qué estaba haciendo Mateo? ¿Era un qué? Un cobrador de impuestos. Y así vamos a encontrar cómo el Señor Jesús hace un llamado de sus discípulos, pero sus discípulos era gente común, gente común, gente ordinaria. Y diría yo, ¿a qué gente llamó? Y ahorita te vas a dar cuenta por qué lo digo. Fíjate, al que nosotros conocemos como el apóstol Pedro, se llamaba Simón. Simón negó al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús estaba siendo llevado a juicio, a ser crucificado, le dijeron, tú eres de los nazarenos, tú eres de los que andan con este hombre. Y el apóstol Pedro, Simón Pedro, lo negó 3 veces. En otro momento, Pedro estaban en la barca, comenzó a hacer mal tiempo en la barca, comenzaron a tener temor y ven a lo lejos que el Señor viene, se asustan, el Señor Jesús caminando sobre las aguas y Pedro le dice, Señor, si tú eres, haz que yo vaya para allá. Y comenzó a caminar Pedro sobre las aguas y al ver la tempestad tuvo gran temor y comenzó a hundirse. Y el Señor Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué quiere decir con esto? Que Pedro era un hombre de extraordinaria fe, que Pedro era un hombre de una extraordinaria fortaleza. Era un hombre así como tú y como yo, con muchas flaquezas,
y con muchas debilidades. Sin embargo, el Señor lo llamó. Fíjate, Juan y Jacobo. ¿Quiénes eran? Juan y Jacobo eran hijos de un hombre llamado Zebedeo, y el Señor Jesús les apodó hijos del trueno. Eran peleoneros. En una ocasión cuenta el Evangelio que hubo un altercado con unos samaritanos, y entonces estos hombres le dicen al Señor Jesús: ¿quieres que pidamos al cielo para que caiga un rayo sobre ellos y los mate? Ah, bueno, esos eran Juan y Jacobo. En otra ocasión, Juan y Jacobo discutiendo entre ellos, y su madre, ¿qué lugar iban a tener en el reino del Señor Jesucristo? ¿Quién se iba a sentar a su diestra y a su siniestra? Es decir, a la derecha y a la izquierda. ¿Quién? Ellos ya estaban apartando un lugar de qué, de preeminencia. Esos eran Juan y Jacobo. ¿Te fijas? ¿Dónde tenían puesto su interés? En la posición política, económica de decirse que formaban parte del reino del Señor Jesús. Tomás, cuando el Señor Jesús resucita, se les aparece nuevamente y lo ven resucitado, y luego le dicen a Tomás: Tomás, el Señor Jesús resucitó. Y Tomás dijo, ¿verdad?, la célebre frase: si no meto yo mi dedo en su herida y en su costado, no creeré. Bueno, pues mal terminó de decir estas palabras, el Señor Jesús se le aparece a Tomás y le dice: Tomás, aquí está mi mano, mete tu dedo sobre mi herida y mete tu mano sobre mi costado herido. Y Tomás cae de rodillas y le dice: Señor mío y Dios mío. ¿Te fijas? Judas, un hombre de negocios, hábil con el dinero, y terminó entregando al Señor por 30 monedas de plata. ¿Quieres un ejemplo más? Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, defensor del judaísmo, que persiguió a la iglesia cristiana. Persiguió no para nada más decirles: oigan, no deben de hacer esto. No, los perseguía hasta la muerte. Camino de Damasco, el Señor le sale al encuentro, y dice la escritura que el apóstol Pablo estuvo ciego por un tiempo. Le tenían temor los creyentes de Damasco porque decían: Señor, él viene aquí a querernos matar, y recíbanlo. Y el Señor ahí lo, lo asistió. Si tú te fijas, hermano, en todos y en cada uno de estos hombres llamados por el Señor hay un mismo patrón. Dicen, fíjate, dicen que el apóstol Pablo era un hombre que en su aspecto era, era feo, muy tosco, y que en su discurso pues no era el mejor orador.
Pedro era un pescador, un hombre que medianamente sabía leer, quizá escribir un poco. Mateo era un publicano, cobrador de impuestos, repudiado por la gente, por su pueblo. Qué tremendo, ¿no? No vemos a una élite que esté ahí con el Señor Jesús, sino vemos que vemos a estos hombres desde el punto de vista humano, con más problemas, con más carencias, con más necesidades que virtudes. Al grado de que uno de ellos terminó entregando al Señor Jesús. Fíjate. ¿Qué significa entonces que el Señor llamó a estos hombres? ¿El Señor Jesús pudo haber llamado a otros hombres? Sin duda. Pero yo te pregunto, ¿hubiera encontrado algo diferente a lo que encontró en estos hombres? ¿Por qué? Porque fíjate lo interesante que es esto. Estos 12 hombres que el Señor eligió, de alguna manera, representan la condición del hombre y su pecado sobre la faz de la tierra. Porque, ¿qué dice la Escritura? El mismo apóstol Pablo lo dice. Por cuanto todos pecaron, y en ese por cuanto todos pecaron, el apóstol Pablo se incluye. Por cuanto todos pecaron, él y todos los discípulos están en esa misma bolsita, en ese mismo costal. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el Señor Jesús hubiera elegido a otros 12 hombres, ¿qué hubiera pasado? Lo mismo, hubiera encontrado lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre estaba trastornado o está trastornado por esta naturaleza pecaminosa que portamos. Entonces, estos hombres representan la condición de cada uno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en la tentación que cayó Juan y Jacobo, de querer un lugar de preeminencia, no solo en el reino de los cielos, sino aquí? Ese episodio es muy interesante porque la mamá de ellos les está como asusando. Oigan, pues, a ver, yo los veo que ustedes andan aquí y allá con este hombre. Pues, a ver, pónganse de acuerdo de una vez para que en su reino, ¿dónde van a estar ustedes? Llegan y le dicen, oye, señor, pues fíjate que estamos viendo, estamos echando tanteadas, ¿dónde nos va a tocar? ¿A tu diestra o a tu siniestra? Y entonces Jesús les dice, no, eso a mí no me es dado. O sea, no se preocupen, no estén pensando en eso. ¿No has caído tú en esa situación de pensar en tu bienestar, en tu privilegio, en tu... O, por ejemplo, ¿no has tenido momentos de duda como Tomás? ¿No has llegado a un momento en el que digas, ¿de veras será cierto? ¿De veras Dios me escuchará? O momentos donde te has sentido abandonado por Dios, como se sintió Pedro cuando se sumergió en las aguas, que se estaba ahogando. O peor aún, que delante de tus compañeros, familias o personas hayas negado el ser creyente en Cristo. La verdad es de que no tenemos nada de qué admirarnos de estos hombres. Porque yo he escuchado a mucha gente que dice,
¿Cómo fue posible que Pedro, después de tanto tiempo de estar con el Señor, haya sido tan caradura y negarlo? Yo quisiera verte en esas. Hombres pecadores, con debilidades y muchas áreas de oportunidad. Fíjense, hoy en día a los errores se les dice áreas de oportunidad, áreas de mejora, ¿no? Bueno, estos hombres, así como tú y como yo, tenemos esta condición de pecado, debilidades, errores, fallas y mucho que mejorar. ¿Verdad que sí? Todos, como tú y como yo. Ahora, ya vimos a quienes los llamó, a quienes llamó, ¿de acuerdo? Ya vimos que no hubo aparentemente un proceso de selección, que yo creo que el Señor en su corazón tuvo razones muy particulares para llamar a cada uno de ellos, pero vemos que no llamó a hombres perfectos, porque no los hay. Ahora vamos a reflexionar sobre la intención del llamado. ¿A qué los llamó? ¿Para qué los llamó? Bueno, la escritura nos dice que los llamó, fíjense ustedes, voy a leer aquí el verso 14. Bueno, desde el 13. Tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él, luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Bueno, fíjate qué interesante la intención del llamado. El llamado fue para hacerlos apóstoles. Y la palabra apóstoles, ¿qué significa? La palabra apóstol o apóstoles significa mensajero o enviado. Un emisario de. Entonces el Señor los llama básicamente para que se convirtieran en emisarios, en enviados, en mensajeros del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque los enviaría a predicar. La escritura en los evangelios nos da por lo menos dos momentos en los que el Señor Jesús los envía a predicar el evangelio. Antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús, hay dos momentos en los que los envía a predicar. Y dice que los enviaría a predicar, pero que además, fíjate qué interesante, les daría autoridad para expulsar demonios. Entonces, los envía a predicar y los envía a una lucha, a una guerra espiritual, donde les da autoridad, ¿para qué? Para que expulsen demonios. Fíjate, les da autoridad. ¿Quién es la fuente de la autoridad? El Señor Jesús. ¿Quién es la fuente del poder? El Señor Jesús. Él se las da, les transfiere. Ahora, no es que los discípulos, ¿cómo decirlo?, tuvieran un poder en ellos en sí. ¿Te acuerdas el apóstol Pedro, ya resucitado el Señor Jesús, cuando inicia la iglesia en el libro de los Hechos, el hombre que estaba postrado en la puerta la hermosa, el apóstol Pedro, el apóstol Juan van a entrar al templo y lo ven y este hombre les pide una ayuda, una caridad. Y entonces Pedro y Juan, seguro estoy que se tocaron sus bolsas y dicen, ay, caray, no traigo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la escritura que se levanta este hombre y con tal gozo y alegría comenzó a danzar a las afueras del templo. Yo te quiero preguntar, ¿dónde está el poder? ¿Dónde radica el poder? ¿Dónde radica la autoridad? ¿En el apóstol Pedro, en el apóstol Juan o en el nombre de Jesucristo? En el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué?
porque la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Porque también la Escritura dice que ante el Señor Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua le confesará. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. En los tiempos del apóstol Pablo hubo un hombre que quiso imitar lo que el apóstol Pablo hacía. Y se encuentra con un endemoniado y le dice, en el nombre de Jesús, a quien predica Pablo, te ordeno que salgas. Así está registrado. Y entonces el endemoniado le dice, a Jesús me cuadro y me doblo. Sé quién es Pablo, pero a ti no te conozco. Y dice la Escritura que ahí hubo, sí me doy a entender, es decir, no es el poder el que está en el hombre, sino el poder está en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Miren, no sé si les he platicado, les voy a platicar. Porque luego esta parte se malentiende y luego la gente empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. ¿Qué no tienes que hacer? Tú no tienes que hablar con los demonios, por ejemplo. Bueno, pastor, es que aquí dice que el Señor nos dio autoridad para expulsar. Tú no tienes ningún poder. El que tiene poder es el Señor Jesucristo. Fíjate, te voy a platicar lo que a mí me pasó, a mí y a mi esposa nos pasó. No nos lo platicaron, nosotros lo vivimos, ¿eh? Fíjate bien. Estábamos por casarnos y llegamos a la casa de unos hermanos que hacían trabajos de tabla roca, allá por Santana, Tepetitlán. Y entonces llegamos y fue muy curioso desde que llegamos porque tenían la puerta cerrada, todo cerrado y tocamos y luego ya me abre la hermana por una ventanita y me dice, ¡ay, ya llegaron! Pásense, lo estábamos esperando. Yo dije, no sabían que íbamos a venir, pero bueno. Y entonces abren la puerta, nos pasan a su casa y a la orilla, sí, estaba una persona sentada en un sillón y 2 o 3 personas encima de esta mujer y la estaban sometiendo. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Entonces me dice, pastor, ayúdanos a orar, está poseída. Y entonces de esas veces que dices, ay, nanita, mejor nos vamos, ¿eh? Al ratito vengo, ya que se desocupen. No, pues nos quedamos. Y bueno, de esas veces que uno no sabe lo que tiene que hacer. Pues empezamos, no, hermano, fue una cosa, pero fue de mucha enseñanza, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Y entonces empezamos a orar, pero ya sabrás, a orar, a reprender, a sujetar, a expulsar, y fuera, y largo, y en el nombre de Jesús, y así, así. Y ya de repente se queda así como desmayada la muchacha, se desmaya y abre los ojos, y le dice, tráiganme agua. Mira, yo digo, es que tenemos que remitirnos a la palabra. Tráiganme agua. Mira, como 2 o 3 hermanos corrieron, así, corrieron a traerle agua. Ahí van de regreso y le traen agua y luego ya, oye hermano, se toma el vaso de agua y una risa demoníaca. Tú eres un esto, eres un lo otro, y les empezó a maldecir. Y yo dije, no. Yo entre mí dije, no, Señor, estamos haciendo mal aquí, no estamos haciendo bien. Y estaba mi esposa y le digo, abre tu Biblia y lee el Salmo 27. Y mi esposa empieza, Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? No, y hermano, se me enchina la piel, porque haz de cuenta como que le echamos ácido y empieza a gritar y mi esposa siguió leyendo en voz alta el Salmo 27.
Fue cierto, ¿eh? Y entonces mi esposa estaba leyendo el Salmo 27 y entonces yo me alejo, yo ya no la empecé a tocar como para en mi fuerza someterla, me alejo y cerré mis ojos y empecé a orar al Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por esta alma. No, 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 no. En el nombre de Jesús y se empezó a revolcar y era una cosa y una desesperación. Padre, te pedimos que la liberes. Tú eres el libertador, tú eres el sanador. Yo ya no hablamos con el demonio ese, o sea, ya no hubo interacción de que te reprendo y te sujeto y te... Santo remedio, hermano. El poder está en el nombre de Cristo. A eso se refiere. Fue bien tremendo, hermanos, ¿eh? Ahí fue cuando me quedó claro, cuando dice el Señor Jesús, Señor, en tu nombre expulsamos fuera demonios, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. No, hermano, es que eso no está en nuestro poder humano. ¿Sí? Solo el Señor Jesús. Entonces, vemos pues que el Señor llama a estos hombres para enviarlos a una misión. Y el poder no estaba en ellos, sino el poder está en el nombre del que te envía. Fíjate, hermano, que eso que se te quede grabado. El poder no está en ti, sino en el que habita en ti y que es el que te envía. ¿No dice el apóstol Juan que más poderoso es el que está en vosotros que el que está en el mundo? Así es que esas ideas raras de reprender, de sujetar, de vamos a sujetar al hombre fuerte, no, mi hermano. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Amén. Ahí está el poder en el Señor Jesucristo. Ahí está. Pues no ves que la escritura dice que los demonios creen y tiemblan. Bueno, el Señor entonces los llama para darles una tarea, para enviarlos a predicar y les da autoridad en su nombre. Pero fíjate, hay un dato muy interesante. A Simón le cambió el nombre. Ya no era Simón, sino ahora era Pedro. Luego también Saulo de Tarso ya no se llamó Saulo, sino después se llamó Pablo. ¿Sabes qué significaba Saulo o Saúl o Shaul? Es el nombre del primer rey de Israel, Saúl, Shaul, Saulo, que significa el grande. ¿Y sabes qué significa Pablo? El pequeño. ¿Te fijas? La transformación. Entonces, en el cambio de nombre está implícito el deseo de parte de Dios de cambiar nuestra condición humana, nuestra naturaleza caída, de cambiar la condición de vida en la que Él nos llama, en la que Él nos encuentra. El Señor no nos va a llamar o no nos llamó porque seamos perfectos, porque seamos buenos, porque estemos enteramente preparados para toda buena obra. No, el Señor no nos llamó así. ¿De dónde nos llamó el Señor? ¿De dónde te llamó a ti? ¿De dónde me llamó a mí? Sin embargo, el Señor nos llama con la intención de ¿qué? De transformarnos, de renovarnos. Por eso el apóstol Pablo dice que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si es cierto, llegamos al Señor con 1000 defectos, con 1000 cosas que trabajar, pero también el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, si mal no recuerdo, enseña que el que ha puesto, que el que ha iniciado en nosotros la buena obra, la terminará. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si tú estás aquí en Cristo Jesús, Dios está empezando a trabajar en tu vida.
¿Para qué? Para perfeccionarte. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. ¿Y cómo la perfecciona? ¿Cómo perfecciona nuestra vida? El apóstol Pablo habla de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, ¿sí? Para prepararnos, para perfeccionarnos. Entonces, Dios comienza a trabajar en tu vida y en mi vida, así como trabajó en la vida de los apóstoles. Y fíjate, fíjate, el apóstol Pedro, aquel hombre que negó al Señor Jesús, aquel hombre que se hundió en las aguas, fue el primer predicador de la iglesia cristiana en Jerusalén en el día del Pentecostés. ¿Sabes cuántos se convirtieron al Señor después de ese sermón tremendo, poderoso? ¿Sabes cuántos? 3,000 personas. Y les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y los que lo estaban escuchando dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos en una condición de qué error tan grave cometimos? ¿Qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense. Ya no era aquel hombre que se avergonzó de creer en Cristo. Ya no era aquel hombre que se hundió sobre las aguas. Después de haber visto al Señor Jesús, Tomás jamás volvió a dudar. Juan, que peleaba un lugar de preeminencia en el reino de Dios, ¿sabes dónde terminó? Preso en la isla de Patmos, anciano, donde le fue revelado el Apocalipsis. ¡Wow! Según la tradición, se cree que Pedro murió en Roma, lo iban a crucificar y se dice, no está en la escritura, se dice que él pidió que lo crucificaran boca abajo, porque decía, yo no soy digno de morir como el Señor, como mi Señor murió. Ah, pues los romanos en su maldad, tus deseos son órdenes, y lo voltearon. Pablo, que persiguió a la iglesia siendo Saulo, escribió más de 13 cartas del Nuevo Testamento. Estableció pequeños grupos de iglesias en todo el Asia Menor, la costa del Mediterráneo. Un perseguidor de la iglesia. ¿Y sabes cómo terminó? Decapitado en Roma. Se cree que las últimas cartas que el apóstol escribió fueron primera y segunda a Timoteo. Tremenda esa frase cuando dice, he peleado la buena batalla. Oh, he terminado la carrera. O sea, está diciendo, para lo que el Señor me llamó, ya se cumplió. Uf, hermano. Dios nos permita de verdad llegar a ese punto y decir, he peleado la buena batalla. Fíjate, yo lo vi, mi mamá llegó a Cristo y comenzó a caminar en el Señor. Y mi mamá murió y cuando estábamos en el funeral de mi mamá, se me acerca el pastor de la iglesia donde iba mi mamá, se me acerca y me dice, te quiero decir algo. Dime, pastor, tu mamá estaba lista. Le digo, ¿cómo? ¿Tu mamá estaba lista? Digo, sí. Tu mamá a mí me dijo la semana pasada, me dijo, pastor, yo ya estoy lista. Cuando el Señor me llame a su presencia, yo ya estoy lista. Wow.
Dios, Señor, qué tremendo. Es decir, ya, las palabras del apóstol Pablo, he peleado ya la buena batalla, he corrido la carrera, ya, para lo que el Señor me llamó, ya se cumplió el tiempo. Hermano, creo yo que tenemos esperanza, porque el Señor, llamando a sus discípulos, no llamó a una élite, no llamó a hombres perfectos, no llamó a mujeres y a hombres perfectos a que les siguieran. No, llamó a hombres y mujeres con defectos y con errores como tú y como yo. Pero si Dios pudo hacer lo que hizo en el apóstol Pedro, si Dios pudo hacer lo que hizo en un hombre llamado Juan, si Dios pudo hacer lo que hizo en el apóstol Pablo, pues quiere decir que tú y yo tenemos esperanza. Y fíjate, el rasgo más importante, creo yo, para cual el Señor los llamó, fíjate, dice verso 13, y llamó a los que quería que lo acompañaran. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. La Biblia dice de un hombre llamado Enoc, Génesis 5, verso 21. Y dice la escritura que Enoc caminó con Dios. ¿Para qué nos llama el Señor Jesús? Para que caminemos con Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. El que abra la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. ¿Y Él qué? Conmigo. ¿Cuál es la finalidad del Señor? Que estés tú con Él, que Él esté contigo. Fíjate qué maravilloso. Esta idea de que Dios es malo y prohíbe cosas y nos va a echar en cara tal o cual situación. Hermano, Él quiere estar contigo, Él quiere estar conmigo. Como Enoc caminó con Dios. En otras traducciones dice, vivió en íntima comunión con Dios. Después de que el Señor Jesús resucitó y ascendió a los cielos, ¿sabes cuándo los apóstoles dieron un pasito atrás? Nunca jamás. Hermanos, hermanas, tenemos esperanza. Si el Señor nos ha traído aquí, fíjate hermano, tenemos esperanza, porque quiere decir que el Señor está trabajando en tu vida. Y sí es cierto, nadie somos perfectos, pero mira, el Señor cada día hace algo en ti, cada día hace algo en mí, cada día. Y te dice cada día, oye, Alex, esto no está bien. Ay, Señor, ayúdame. Va. Oye, esto tienes que corregirlo. Ay, Señor, ayúdame a cambiar. Y vemos cómo Dios va haciendo esta obra cada día en nuestra vida. Así es que, mi hermano, mi hermana, es verdad que no tenemos nada de qué jactarnos delante del Señor. Sin embargo, Dios en su amor, fíjate, hay estos dos conceptos aquí en paralelo. Por un lado, no tenemos nada de qué jactarnos, tú y yo como personas. Nada de qué sentirnos dignos. Ah, es que yo soy, es que... No hay nada, brother, nada. Pero por otro lado, el Señor estimó como valiosa tu sangre y mi sangre. Y por eso el Señor Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Fíjate. Y están ahí estas dos cosas. No me puedo jactar de nada, pero al mismo tiempo
yo que no me puedo jactar de nada, Dios ve algo en mí que considera necesario salvar. Qué maravilloso. Dios ve algo en mí valioso que Él considera necesario rescatar. ¿Hasta dónde? Hasta entregar a su propio Hijo. Por eso dice la Escritura, porque de tal manera que amó Dios al mundo. Es decir, Él consideró tan valioso tu vida y mi vida que Él decidió en Cristo Jesús poner la suya propia. Y vuelvo al punto, pero no me puedo jactar de nada. Y ahí están estas dos cosas. ¿Cómo es que conviven? Solo Dios sabe. Porque efectivamente no me puedo jactar de nada. Y aunque yo me pueda considerar el ser más despreciable, el ser más basura del universo, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, dice, yo fui el último de los apóstoles. Tú y yo nos podemos considerar el hombre o la mujer más pecadoras, más viles sobre la faz de la tierra. Sí, es cierto. Pero aunque sea eso, Dios consideró que algo hay de valor en tu vida y en mi vida para decidir morir en tu lugar. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Amén. Así es que, hermanos, caminemos con el Señor. Confiemos en que Él nos ha llamado, confiemos en que Él está trabajando en nosotros. Y en las mañanas, cuando te levantes, ponte en oración y di, Señor, yo confío en que tú vas a trabajar conmigo este día. Cuando te vayas a dormir, a acostar, Señor, gracias por este día, porque yo sé que tú estás trabajando conmigo. Señor, pongo en tus manos estas cosas con las que le batallo. Mi mal humor, mi enojo, mi desánimo, lo que tú tengas en tu vida de batalla, de lucha, Señor, lo pongo en tus manos. Yo sé que tú estás aquí. Obra en mi vida, Señor. Y así como lo hizo en este grupo de creyentes y como lo ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo, hermano, donde Dios ha transformado las vidas de millones de personas. Millones, somos millones de personas. Redimidos por la sangre de Cristo. Transformados por el poder de su palabra. Nuevas criaturas. Nuevas criaturas. ¿Ven? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado a pesar de que no somos perfectos. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestra vida cada día para perfeccionarnos, para pulirnos, para hacer de nosotros, Señor, nuevas criaturas. Señor, gracias porque no te cansas de nosotros. Gracias porque